Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches queridos amigos de Radio Pasión. Bienvenidos a su programa Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva, gustoso y feliz de estar nuevamente con ustedes como cada jueves, 9 de la noche, horario del centro de México. La repetición del programa los domingos, 8 de la noche, y posterior a ello nos pueden ver en el canal de YouTube de Radio Pasión US. Feliz de estar nuevamente con ustedes y más que nada agradecido por la oportunidad de estar detrás de este micrófono, aprovechando para saludar a Ricky, donde quiera que se encuentre, a Paula por la oportunidad de continuar con esta actividad que es sumamente satisfactoria. Saludo a todos los locutores que trabajan conmigo en Radio Pasión US y que destinamos tiempo para compartir con ustedes, pero ese tiempo es el resultado de estudio, preparación, pláticas, conocimiento, interacción, búsqueda, análisis, investigación y un montón de cosas que se dan para que podamos estar frente al micrófono compartiendo con ustedes, deseosos de que puedan disfrutar lo que les compartimos y además de disfrutarlo, que les pueda ser de utilidad. En semanas anteriores, la semana anterior platicamos con Carlos Muñoz, insisto, no es el Carlos Muñoz muy famoso de las redes sociales, al contrario, es una persona muchísimo más talentosa, ingeniero en aeronáutica que nos dejó muchos aprendizajes, una plática de 1 hora, pero lo comento en el sentido de que estoy agradecido por las personas que se han querido sumar para realizar estas pláticas. El objetivo de platicar con alguien tiene dos condiciones, y no es que no se pueda hacer de otra manera, pero derivado a que el programa es Despegar a la Vida y estamos buscando compartir esto que nosotros hacemos en la aviación, en la industria aeroportuaria, con la vida diaria, los invitados normalmente, y hasta ahorita, y los que siguen por lo menos en la lista, son personas que trabajan en la industria aeroportuaria, que trabajan en la industria aeronáutica, que de alguna u otra forma buscamos compartir cómo lo que les deja la aviación lo viven y lo comparten en su vida diaria y cómo su vida diaria se ve envuelta en la aviación también de alguna otra forma. En las próximas pláticas veremos cómo la vida de quienes tenemos muchos años en la aviación se ve nutrida por lo que la aviación nos da en cuanto a conocimiento, experiencia, capacitación y también, ¿por qué no decirlo?, en cuanto a relaciones afectivas, dígase amigos, dígase pareja. Yo lo que he mencionado en algunas otras ocasiones es que mis hijos son hijos de la aviación, puesto que nacieron cuando yo estaba desarrollándome en este mundo de la aviación, entonces ellos nacen en este trayecto, en esta vida de la aviación que tanto me apasiona, por lo tanto ellos lo traen consigo mismo. No estoy seguro ni estoy diciendo que se vayan a dedicar a eso, pero es una referencia de que muchos de los que hemos desarrollado nuestra vida profesional en esta industria, a la par desarrollamos nuestra vida personal. Entonces, gracias por quienes hasta ahorita han sido nuestros invitados, vendrán más invitados. El día de hoy no tenemos invitado, lo tendremos la próxima semana, pero hoy quiero hablar con ustedes de algo que me parece sumamente valioso y el tema se llama ¿qué hacer cuando no llegas a tu destino? ¿Qué hacer cuando no llegas a tu destino? En el sentido de las decisiones que hay que tomar cuando algo no sale o no es como tú esperabas. ¿Qué quiere decir?
que podemos planear mucho, podemos planear llegar a algún lugar, pero hay a veces condiciones, cosas, situaciones que se presentan que impiden que llegues a tu destino. Y entonces, veamos qué vas a hacer cuando eso sucede. La frase del día de hoy, que me parece sumamente importante y valiosa, y la he dicho en muchas ocasiones, y me gusta repetirla cuando así amerita la ocasión, es: todo en la vida es una decisión, y hasta no decidir es una decisión. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos día a día, decisiones grandes o pequeñas, dependen precisamente de lo que nosotros decidamos hacer. Y cuando en alguna ocasión creemos, normalmente esto nos pasa cuando somos jóvenes, que creemos que por no decidir las cosas se van a solucionar, o por no decidir la responsabilidad no nos corresponde, al paso del tiempo te das cuenta que esa también fue una decisión. La decisión de no actuar, la decisión de no decidir, la decisión de no tomar las riendas del problema. Eso que nosotros en su momento creemos que no es decidir, también lo es, porque la vida está llena de decisiones, desde las más pequeñas, en el sentido de con qué te vas a vestir el día de hoy, de qué color quieres ir vestido a trabajar el día de hoy, hasta decisiones de vida como la carrera que vas a estudiar, si vas a permanecer en esa escuela, si vas a formar una relación con una u otra persona, si vas a cambiarte de ciudad, si vas a cambiar de trabajo, qué vas a hacer cuando la persona amada ya no está contigo, qué haces ante la pérdida de tus padres. Hay muchas decisiones grandes en nuestra vida que se nos van presentando y que las tenemos que tomar como tal para que nuestra vida esté más en nuestras manos, a que seamos un avión a la ligera, dejándonos manipular y llevar por el viento sin un objetivo claro. Entonces, habiendo dicho lo anterior, platiquemos primero algunos ejemplos y aventuras, no todas personales, pero aventuras de lo que pasa cuando no llegas a tu destino. Hay vuelos, no sé si les ha sucedido a alguno de ustedes o saben alguna historia de alguien, que alguien tomó un vuelo para irse de vacaciones a Cancún, sale de la Ciudad de México y por condiciones climatológicas, quizá por una situación médica, quizá por una situación de mantenimiento, el avión no llega a Cancún. Y en lugar de llegar a Cancún, llega a la ciudad de Mérida. ¿Qué haces en ese caso? ¿Te esperas a que se abra nuevamente el aeropuerto de Cancún algunas horas después y continúes el vuelo? ¿Prefieres quedarte en Mérida? ¿Prefieres, derivado a la situación, bajarte en Mérida para tomar un camión o alquilar un carro e irte por carretera a Cancún? Hay infinidad de decisiones que puedes tomar. Les platico algunas que me han sucedido, no que yo las viví, en el sentido de que a mí me sucedió el no llegar al destino, pero que supe que personas llegaron a ciertos aeropuertos y tomaron una decisión de acuerdo a lo que estaban viviendo. Por ejemplo, hace algunos años había un vuelo que iba con destino, si no me equivoco, de Guadalajara a Ciudad Juárez. Era un vuelo considerable, no largo, pero de Guadalajara a Ciudad Juárez es una distancia considerable. Por condiciones climáticas, no podían llegar a Ciudad Juárez, entonces tomaron como aeropuerto alterno la ciudad de Mazatlán. Entonces, si tú estás en la ciudad de Guadalajara, que es una metrópoli, vas a la ciudad de Ciudad Juárez, que es frontera, pero por cosa fuera de tu control, llegas a las playas de Mazatlán, ¿qué haces? Y me dio un gusto saber que una familia completa, desconozco cuál era el motivo por el cual iban a Ciudad Juárez, lo desconozco, pero al saber que habían llegado a Mazatlán, decidieron bajar de la aeronave en ese aeropuerto, pedir que bajaran sus maletas, y sé que se quedaron 3 días en Mazatlán vacacionando. Desconozco a qué iban a Ciudad Juárez, no lo sé, pero tomar esa decisión me pareció un ejemplo formidable
de cómo puedes aprovechar la vida. Y esta frase de que si la vida te da limones, haz limonada, eso sucedió. No tenían considerado ir a Mazatlán, por supuesto que no, el vuelo no iba para allá. Seguramente ni siquiera traían la ropa propia, propicia, adecuada para estar en Mazatlán. Por mucho que dijeras, bueno, a lo mejor iban de vacaciones a Ciudad Juárez, pero Ciudad Juárez es un desierto, es una ciudad, quizá iban a cruzar al Paso de Estados Unidos, tampoco hay una playa cerca. Entonces, la ropa seguramente no era la más propicia para mantenerse en Mazatlán. Y me encantó el hecho de que decidieran, aún con todas las condiciones no planeadas, quedarse en una ciudad con un destino de playa para disfrutar varios días. Y lo supe en el momento en el cual regresaron de Mazatlán en un vuelo de Mazatlán a Guadalajara. Esas son condiciones que no llegas a tu destino. En algún momento tienes que tomar una decisión. La mayoría de la gente se quedó en el avión el tiempo necesario para después continuar su vuelo. Pero ellos no, ellos decidieron quedarse en Mazatlán a disfrutar de la vida. Hay otras condiciones que se pueden presentar, por ejemplo, hay quienes, derivado a precisamente el no haber llegado al aeropuerto destino por una condición de mantenimiento en la aeronave, quizá una situación probable de riesgo, una posible condición inapropiada que generó que el piloto de la aeronave, el capitán al mando, decidiera desviarse o aterrizar previamente en otro aeropuerto. Hay gente que en ese momento se altera tanto por una situación en la cual estoy seguro que no puso en riesgo su vida, pero solo saber que una condición de mantenimiento y una que pudiera ser solo una situación de rutina se presentó, hay personas que ante esa situación, ese probable peligro, esa situación quizá de riesgo, pero solo por el temor de lo que ellos creen que puede suceder, deciden quedarse en el aeropuerto no importando si después van a volver a tomar otro avión para continuar su vuelo o para regresar a la ciudad de origen. ¿A qué es a lo que voy? A que las condiciones fortuitas que se nos presentan de no llegar a nuestro destino, lo que se presente, lo que suceda para que no llegues a tu destino es lo que te empuja a que tomes ciertas decisiones. En este caso, también he conocido gente que iba con destino a otra ciudad por una situación no grave, no de emergencia, solo de precaución para la seguridad operacional. La aeronave descendió, pero obviamente al capitán notificar a los pasajeros que por una condición de seguridad iban a bajar para revisar alguna condición de la aeronave, hay personas que deciden bajarse. Y a mi entender, dijera, bueno, si se van a bajar y no se van a volver a subir un avión, perfecto, está bien, entiendo el temor de que ya no lo van a hacer. Pero las situaciones se presentan en el sentido de que la aerolínea en algunas ocasiones puede darles la opción de decirles, bueno, si usted se queda, le puedo cambiar este tramo del vuelo al siguiente vuelo disponible. Y hay quienes solo se han quedado unas cuantas horas y se suben 3 o 4 horas después a otro avión que va al destino al que iban. Y entonces, no entiendo si era tanto el temor, ¿por qué no continuaron de manera normal como lo hicieron el resto de los pasajeros? No es cuestionable si está bien o está mal, solo es que decidieron, con la información que tenían, tomar una acción distinta a la que tomó el resto de los pasajeros. Qué bueno sería, como el primer ejemplo de la familia que se quedó en el puerto de Mazatlán, para aprovechar ese nuevo destino y que algo en tu plan de vuelo, en tu plan de viaje de salir de un lugar y llegar a otra ciudad, al haber sido cambiado el destino, al haber sido afectado el plan que tenías, te diste la oportunidad de aprovechar el nuevo destino. Por ejemplo, hace muchos años, yo creo que por lo menos 15 años, una aerolínea europea, en Europa los aeropuertos normalmente reciben muchas aerolíneas de diferentes partes del mundo, me refiero a muchas aerolíneas, y al tener tantas aerolíneas de distintas partes del mundo, de distintos países,
obviamente los destinos son muy diversos. No es como aquí en México, que tenemos una gran concentración de vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México y estos vuelos nacionales y otra gran concentración de vuelos internacionales en la ciudad de Cancún. En los aeropuertos de Europa, la concentración de los vuelos se da en muchísimos aeropuertos. No sé cómo decirlo, una estrategia de mercadotecnia de la aerolínea, y tristemente no me acuerdo quién es, pero vamos a decir que la aerolínea del pajarito hizo una campaña de marketing donde se colocó una rueda como estas que tiras dardos para seleccionar premios, o de estas ruedas donde lo giras y hay una aguja que va pasando y que de repente se queda exactamente señalando un color o un premio. En este caso, era un destino. Y lo que hacía la aerolínea era, a cualquier pasajero que fuera pasando, si iba solo, si iba una familia, si iba en pareja, a cualquiera, le ofrecían que en ese momento giraran la rueda y podían tomar el vuelo al destino que saliera en esta rueda que estaba girando. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba ahí promocionando la aerolínea del pajarito y venía una pareja y los invitaba a que vinieran. Les decía, bienvenidos, somos la aerolínea del pajarito y estamos haciendo un ejercicio para que conozcan nuestra aerolínea y viajen a diferentes partes del mundo a través de nuestra aerolínea. Tenemos varios destinos que están a punto de salir, nuestros vuelos en el transcurso de las próximas 2 horas, y les ofrecemos que si ustedes quieren jugar con nosotros, van a girar la rueda y en el destino donde quede la aguja señalando, les vamos a regalar sus boletos de avión origen-destino a esa ciudad. La única restricción es que se tienen que ir ahorita. No es ganar algo para que después lo utilicen, es más bien, ahorita se tienen que subir al siguiente avión porque está en las próximas 2 horas salir las siguientes rutas. No te daban opciones, no te decían cuáles podían ser, no te decían, oye, pues, tienes opciones A, B, C y D. No. Girabas la rueda y hasta que se detenía la aguja en un espacio marcado, se descubría al destino que podrías ir. Me pareció una excelente campaña de mercadotecnia. Desconozco cuál fue el éxito o no de esa campaña. Yo creo que fue muy bueno, pero lo que estuvo sensacional, y obviamente me hubiera encantado pasar por ahí en ese momento, es que te abrían la puerta para que cambiaras, a lo mejor no tu vida completamente, pero cambiabas en ese momento tu destino y lo cambiabas por los próximos 3, 4, 5 días. Había quienes decían, no, muchas gracias, voy de trabajo, no me puedo escapar, así como que, híjole, si no fuera de trabajo lo haría, pero pues mi viaje aquí es por trabajo, entonces ni modo que no vaya. Había quienes decían, no, pues es que venimos toda la familia y las escuelas de los hijos. Incluso hay quienes, quizá por su forma de vestir, poco equipaje y personas que estaban viajando solas, decía, será muy probable que dijeran que sí, y aún así hubo personas que dijeron que no, pero hubo otras tantas que dijeron que sí. Y hubo viajes, me recuerdo uno que estaban en Europa y viajaban a Alaska. Y decían, pues no tengo ropa. Y la aerolínea, después de eso, no te preocupes, te vamos a apoyar también con eso para que disfrutes el destino los días que vas a estar allá. ¿Qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Que tu destino planeado del día de hoy por la mañana puede cambiar en cualquier momento. En algunas ocasiones cambia de manera fortuita sin que en tus manos esté ese cambio. Pero hay otras ocasiones en las que sí está en tus manos el cambio. Y hay una tercera opción donde se mezclan ambas partes. Situaciones fortuitas que se te presentan donde tú decides cómo quieres actuar o reaccionar ante esa situación. Y esos pasajeros que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia y que les pusieron sobre el plato la opción de comerse un nuevo viaje a un nuevo destino
que quizá conocían, quizá no conocían, fue una excelente oportunidad para ejercitar el poder de decisión y el aventurarte a vivir una vida sin el control de lo que tú ya tenías planeado. A mí me encantó la campaña, espero que les haya sido muy fructífera, pero imagínate si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras hecho? ¿Tú te hubieras animado a decir, sí, vámonos, 3, 4 días, no sé a dónde, pero vámonos? ¿Qué hubieras decidido si hubieras ido solo o solo? ¿Qué hubieras decidido si ibas con tu pareja? ¿Qué hubieras decidido si hubieras ido con tu familia o con tus papás? ¿Qué hubieras decidido si ibas a ir en una condición de trabajo? Obviamente hay muchas cosas que las personas deben de considerar para la decisión, pero tú, imagínate que hubieras tenido esa oportunidad. ¿Bajo qué condiciones hubieras dicho que sí o bajo qué condiciones hubieras dicho que no? Hay quienes definitivamente dirían nunca, jamás, por supuesto que no lo haría. Y hay quienes podrían decir, por supuesto, no importa si era trabajo, digo que no pude llegar al vuelo, lo perdí, me declaro enfermo y me voy. No es ni bueno ni malo, solo es saber que así es la vida. Y que esta aerolínea lo que hizo fue ponerte en la cara un ejemplo más de lo que te puede pasar en la vida, y es cambiar tu destino de un momento a otro, donde tomas una decisión que te va a cambiar lo que ya tenías planeado, porque los que estaban ahí ya tenían un vuelo, ya tenían un pase de abordar, ya estaban dentro de la sala de abordaje, ya estaban a punto en los próximos minutos o horas de tomar un vuelo, ya sabían qué iban a hacer en ese día, ya contemplaban saber dónde iban a llegar a dormir, y que de repente, por esta promoción, en lugar de llegar a dormir a Nueva York, estuvieras durmiendo en Sao Paulo, Brasil, creo que sí sería una experiencia bastante diferente a lo que te pudiste haber planteado al inicio de tu día. Entonces, ¿qué haces cuando no llegas a tu destino? Veamos tú qué haces. ¿Qué haces? Porque hoy te estoy hablando de una situación hipotética, piensa tú qué harías, pero de algo que está sumamente padre. ¿Qué tal que tú tienes 23 años, estás volando de mochila al hombro, no tienes planes, no tienes compromisos, tienes la fortuna de poder hacer un viaje así y de repente te abren la puerta a un destino diferente? Seguramente dirías que sí. A lo mejor hay quienes no, pero voy a generalizar, dirías que sí. Y entonces es una aventura más a tu lista de recuerdos. Pero ¿qué tal cuando las experiencias que se te presentan en la vida, el destino que tú creías concebido o la condición que tú veías que ya estaba planeada, no se da de esa manera? Veamos en nuestra historia condiciones que nos pueden o nos pudieron haber impactado, y entonces empecemos a analizar, partiendo de recordar qué fue lo que hicimos cuando no llegamos a nuestro destino. Por ejemplo, ¿recuerdas tú cuando eras muy pequeño, lo más pequeño que tengas tú de tu propio recuerdo, 2, 3, 5 años? ¿Cuál es la edad a la que tú recuerdas cosas de tu propia vida? ¿3, 5 años? En ese entonces, ¿recuerdas haber perdido algún juguete especial? ¿Recuerdas haber dicho, ¿dónde está? Te voy a decir, yo tenía un muñeco de los G.I. Joe, quizá algunos de ustedes lo conocen, un muñeco G.I. Joe, no me recuerdo el nombre del muñeco, pero ese muñeco, por algo, me parecía sensacional, era uno de mis muñecos favoritos. Yo solía jugar en el jardín de la casa con mis muñecos, con mis carros, sacaba una cantidad de juguetes, todos los que podía, todos los que tenía para jugar unos con otros, hacía una ciudad, y después hacía una guerra, y después hacía una lucha, y después hacía un campamento, y después hacía muchas cosas. Y entonces todos mis juguetes en el pasto, con los árboles y las flores y todo lo que sea, pues los mezclaba. Y en algún momento, ese muñeco de G.I. Joe lo dejé de ver. ¿Por qué? No sé dónde lo dejé, no sé qué le pasó. Me recuerdo haber estado muy triste porque no lo encontraba y regresar al jardín a buscarlo al día siguiente y tratar de encontrarlo. No sé qué fue ese juego, no lo sé, no lo volví a encontrar. Pero me recuerdo que en su momento, tendría yo 7 años, fue doloroso para mí perder ese juguete porque era mi juguete preferido.
¿Qué hice? Lloré mucho, le dije a mi mamá que dónde estaba mi juguete, que me ayudara a buscarlo, me ayudó a buscarlo y no lo encontramos. ¿Qué fue lo que le pasó? Dirían en mi casa, desapareció y se acabó lo que sigue. Ahí tienes otros muchos juguetes. Y así terminó la historia de mi muñeco G.I. Joe que tanto me gustaba y que tanto disfrutaba jugar con él. ¿Qué recuerdas tú que perdiste en esa época, a esa edad, que te dolió tanto que todavía lo recuerdas? Una muñeca, una pelota. ¿Qué hay con quienes teníamos un balón padrísimo, precioso, que o lo volamos a otra casa y nunca nos lo regresaron, o lo aventamos y se ponchó, o salimos a la calle y lo pisó un carro y lo abolló? ¿Recuerdas ese tipo de acciones, actividades en tu vida que te marcaron? ¿Qué hay de esas cosas? ¿Qué hay de esos planes que tenías y que de un momento a otro te los cambiaron sin que tú lo hubieras previsto? ¿Qué hay con ello? Y mientras piensas en eso, dame unos segundos y regresamos. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Recordando que hay cosas que en nuestra infancia nos dejaron marcadas, ahorita platicábamos de que a ti te dejó marcada tu infancia cuando perdiste un juguete o cuando te caíste y te lastimaste. Busca tu recuerdo más antiguo. Busca esa situación, ese momento, esa situación que te dejó un recuerdo y que tú eras muy pequeño. Ráscale y busca algo que te haya dejado marcado. Ojalá tu recuerdo sea tan triste como haber perdido un juguete y no recuerdos más tristes que seguramente hay quienes los pueden tener. Pero de ahí vamos a partir para lo siguiente, que es tu destino. Si así lo llamamos, como el hecho de que considerabas que iban a pasar ciertas cosas, fue cambiado. Tienes una pelota que te gustaba y ese día, por salir a jugar, por salir a divertirte con lo que más te gustaba, por estar pasando un buen rato, se ponchó. ¿Y qué hiciste? ¿Lloraste? ¿Te enojaste? ¿Aventaste lo que podías y te fuiste corriendo de lo enojado que estabas? ¿Nunca volviste a prestar tu pelota ni volviste a jugar en la calle para que no se ponchara? ¿O dijiste, bueno, pues ni modo, es una pelota, y vas y buscas otra, y si no hay otra, pues ni modo, buscas lo que nosotros hacíamos en la primaria, llenar los botes de plástico de la bebida Fruitsy, los llenábamos con papeles para que se hicieran duros y pudiéramos jugar con eso. Juntábamos basura de papeles y papel aluminio para que los botellitos pequeños de Yakult, que en ese entonces tenían una forma diferente, pero eran pequeñitos, los pudiéramos llenar de basura y pudieran quedar rígidos, y con eso pudiéramos hacer un balón, una pelota, jugar o fútbol americano, o jugar béisbol, o incluso jugar fútbol, soccer con eso. ¿A qué es a lo que voy? A que las cosas que se nos presentan en el día a día nos dan la opción de decidir. Y de nosotros depende qué es lo que va a pasar con nuestra decisión. Podemos enojarnos, podemos ponernos tristes. Puede ser que no nos importe y que continuemos adelante. Ninguna de las decisiones que tomemos la voy a enjuiciar como que es bueno o malo, sino más bien te estoy tratando de invitar a que tú veas qué viviste en esos entonces y cómo reaccionaste ante una condición que estaba no planeada en ese momento. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Qué tal cuando sufriste la primera decepción amorosa? ¿A los cuántos años sufriste tu primera decepción amorosa? Sé que el promedio de la gente que nos escucha anda arriba de los 30 años. Algunos mucho más mayorcitos como yo y otros tantos mucho más mayorcitos, afortunadamente.
Pero, independientemente de nuestra edad, seguramente tuvimos una decepción amorosa. Les puedo platicar mi historia personal de la primera novia que tuve, a quien de nombre fuimos novios, pero a quien hasta la fecha nunca le rocé ni siquiera la mano. Nunca la besé, nunca le tomé la mano, nunca. Lo más cerca que estuve de ella quizá fue a 1 metro y medio, platicando lo poquito que llegamos a platicar, pero que fue considerada mi primera novia. No sé si para ella fui el primero o no, no lo sé, no me preocupa, pero para mí fue mi primera novia. Salió ella de sexto de primaria, yo estaba en quinto, y cuando ella iba a la secundaria, yo ya habiendo pasado a sexto de primaria, había días que yo me iba a la esquina, afuera de la puerta, por donde sabía que ella iba a salir y se regresaba caminando a su casa, solo para verla. Perdí contacto con ella desde entonces. Quizá una o dos veces le llegué a marcar nuevamente a su casa. En ese entonces no había teléfonos celulares. Y le llegué a marcar solo para saludarla, saber cómo estaba, y una plática muy superficial, yo muy temeroso y sin saber qué decir en ese momento. Pero varias ocasiones fui a buscarla al lugar donde ella sabía que iba a pasar, porque salía de la escuela donde yo sabía que estaba, y la veía por un trayecto de 5 o 10 minutos, lo que yo podía seguirla, solo para verla. No fue una decepción amorosa, definitivamente no. Fue algo que me marcó, porque a esa edad, ese sentimiento que para mí era la primera ocasión que sentí algo así por una persona del sexo opuesto, pues me dejó marcado. Y es hermoso recordar cómo viví ese momento, que si pudiera decirle decepción amorosa porque terminó un noviazgo en muy poco tiempo, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo lo viví y qué decidí al respecto de eso? Pues obviamente guió muchas de mis decisiones en el transcurso de mi vida posterior a ella. Pero es padre recordar eso. ¿Tú cómo recuerdas tu primera decepción amorosa? Esa primera decepción amorosa donde, primero recuerda cuántos años tenías cuando te enamoraste de ese primer amor. ¿Eras muy niño, adolescente? Quizá ya eras un poco más grande, joven. Insisto, si nuestro promedio, el promedio de la gente que nos escucha es arriba de los 30 años, pues seguramente podemos ver que tenemos experiencias ya vividas de relaciones amorosas. Entonces, no dudo que podamos recordar que tuvimos algunas o varias emociones que nos dejaron marcados, y quizá algunas muy satisfactorias, otras no tanto, y quedaron en quizá decepciones amorosas. Quizá solo experiencias tristes al haber perdido a una persona de la que estábamos enamorados. Otra de las condiciones que podemos analizar de cómo decidimos en ese momento es qué hiciste cuando perdiste a un familiar. ¿Qué hice yo cuando falleció mi papá? Mi papá, que ya falleció hace varios años, que lo tengo en mi presente frecuentemente y con quien creo platicar en algunas ocasiones, porque al menos yo le hablo y le platico y le pregunto. Y me recuerdo cómo fue esa experiencia al saber que mi papá falleció, porque fue algo no inesperado de la noche a la mañana, pero no estaba en los planes todavía. El ver a tu papá siempre fuerte, íntegro, completo, activo, viajero, tomando decisiones, arreglando cosas, ayudando a mis hermanas, etcétera, etcétera, pues es la condición normal. ¿Qué pasa que de repente ya no está? ¿Qué hice cuando perdí a mi papá? Pues estuve muy triste, pero al mismo tiempo con una sensación de felicidad por todo lo que habíamos vivido. No me quedé con ganas de algo. La fortuna
que yo insisto que en ese momento no fue fortuna, pero por algo se dieron las cosas de esa manera. A los pocos días de que él falleció, yo ya tenía un viaje planeado de varios días fuera de México, y me sirvió muchísimo el que en este proceso de duelo ante la pérdida de mi papá, pude estar solo en un viaje de una exigencia física considerable, en un país que yo no conocía, pero que me permitió vivir ese duelo de una forma muy amorosa ante la separación del cuerpo físico de mi padre, y me encuentro con él en una parte más espiritual. Porque durante todos esos días de mi viaje, muchos que lloré, y algunos muchos ratos donde lo extrañaba tanto, y no me cuestionaba el que se fuera a ir, sino que se hubiera ido, sino más bien me entristecía que sabía que regresando a México no lo iba a encontrar. Encontré la forma de platicarle como si estuviéramos sentados, como lo hicimos tantas veces, que nos sentábamos a platicar en la mesa del comedor, o a veces en la sala, que le preguntaba cómo le hacía, cómo fue que él lo vivió, cómo fue que él tomó ciertas decisiones. Soy amplio admirador de su carrera profesional porque hizo muchas cosas, decidió muchas cosas, tomó unas decisiones sumamente importantes en materia de responsabilidad económica, responsabilidad familiar. Cuando aún había momentos de crisis, él tuvo la entereza de tomar decisiones difíciles y afortunadamente le fue bien, pero más que irle bien por un tema económico, creo que fue una persona que vivió feliz. Y con esa historia que yo conocí de él y los muchos grandes momentos que nos dimos oportunidad de platicar, y principalmente que yo le preguntaba cosas sobre su vida para tratar de aprender de lo que él era, de cómo lo hacía, de cómo decidía, de cómo se organizaba, de todo eso, fue lo que yo viví, una transición entre la pérdida física de él y mi encuentro con él en una parte espiritual, donde, después de muchos años, hoy día, todavía lo busco y le platico y le pregunto y le cuento y le hago saber mi sentir y le hago saber lo que creo, con la intención de que me pueda dar su comentario. Si bien no se va a sentar conmigo frente a la mesa para platicar y no me lo voy a encontrar en la sala para que discutamos sobre algún tema, al menos siento un desahogo de poder comentarle a él a través de su energía y dejándome sentir yo ese alivio del recuerdo de cuando intercambiábamos una buena plática mi papá y yo. Sí estuve triste, sí estuve deprimido, pero eso no impidió mi vida, eso no me detuvo, eso no hizo que entorpeciera el camino que yo venía tomando. Las cosas se dieron de una forma muy favorable para él, para mí, para mis hermanas en general. Pero, ¿qué hiciste tú o qué has hecho tú si pierdes a tu papá o tu mamá o un ser querido muy cerca? Insisto, la pregunta no es para enjuiciar si es bueno o malo, solo es para situarte a ti ante una condición donde tienes que tomar una decisión. ¿Cómo vas a vivir esa decisión? ¿Cómo vas a vivir ese momento? ¿Cómo te vas a dar oportunidad de decidir ante una condición que no es favorable, que es deprimente, que es triste, en una situación donde tú sigues viviendo, continúas viviendo? Yo te diría, hay quienes no pueden, es más, con la historia de la pandemia, con esta muy mala experiencia que tuvimos en la historia de nuestro mundo, ¿cómo vivieron quienes no tuvieron la oportunidad de despedirse en los últimos días de sus seres queridos cuando fallecieron en un hospital, aislados por temas de COVID? No es lo mismo quien en años anteriores o por condiciones distintas tiene la oportunidad de despedirse de su ser querido en sus últimos momentos, acompañarlo en la cama y tomarlo de la mano ante el último aliento, que quienes se despidieron de él días antes, esperando regresar a verlo posteriormente, y ya no pudieron verlo, porque incluso ya no había la posibilidad de entregar un cuerpo para
una ceremonia religiosa. En muchas ocasiones solo se podían entregar las cenizas, ya no había un contacto físico entre la persona para poderse despedir. Y entonces, ¿tú cómo te sentiste o cómo crees que te puedes sentir ante una situación así cuando pierdes a una persona tan importante como es tu padre, tu madre o una persona muy cercana de tu familia? ¿Cómo crees que podemos vivir nuestro presente con el dolor del pasado? ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué tanto vienes cargando esto que nos sucedió? Voy a hablar de manera en primera persona. ¿Qué tanto yo puedo permitirme vivir mi presente si ando cargando el dolor de lo que pasó ayer? La verdad es que para mí no me funciona. Me he dado cuenta, por muchas cosas que he vivido en mi vida, por varias tristezas, por varias decepciones, por varios periodos de tristeza principalmente, que el cargar esas condiciones del pasado no me permiten continuar mi vida en el presente. Y no me lo permiten las condiciones, sino más bien yo no soy el que me lo permito. Porque mi mente le doy tanta velocidad, tanto auge, tanta fuerza a que se encasille en esto del pasado, que yo mismo impido, y a veces no me doy cuenta de que no me doy la oportunidad de seguir adelante en mi diario. Y estoy hablando de mí. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo vives tú tu presente con el dolor del pasado? Y aquí la importancia de la pregunta es, ¿cómo lo has hecho hasta el momento? ¿Y cómo lo vas a hacer en el futuro? Porque estas condiciones son repetitivas. Si me entristecí cuando murió mi padre, seguramente lo haré cuando muera mi madre. ¿Y de qué forma voy a reaccionar ante la experiencia previa de un ser querido cuando se presenta una situación muy similar? Cada quien somos libres de tomar las decisiones que querramos, y eso es muy válido y es muy importante. Para mí la relevancia del tema tiene que ver con cómo decides continuar tu vida presente con ese dolor del pasado. ¿Qué tanto te das la oportunidad de vivir, de sentir, de entristecerte, de deprimirte, cargando el costal de piedras de todo ese dolor, pero levantándote el día siguiente a irte a dar una clase, a ir a trabajar, a ir a manejar el carro, a ir a cuidar a tus hijos, levantarte y tener una pareja junto que seguramente está triste contigo, pero a lo mejor al no ser su padre, no tiene el mismo impacto en el sentimiento que tú, pero siguen siendo pareja y tienen que convivir. ¿Cómo tú te levantas o qué haces para poderte levantar ante tanto dolor? ¿Y durante cuánto tiempo te permites mantener esta condición que seguramente te está afectando tu presente? Por ejemplo, ¿qué haces o cómo reaccionas cuando el plan no se logra como lo pensabas? Y aquí hablemos de esa persona amada que tú querías, con quien te ibas a casar, ibas a hacer tu vida y ya tenías planes de cuántos hijos y la casa y etcétera, etcétera. Y no se dio. No se dio. Por lo que sea, el tema no es relevante el motivo por el que no se dio. La condición real y objetiva es que lo planeado, lo que tú considerabas que iba a ser tu destino, no se dio. Y al no darse, cambia tu vida por completo. Tus planes planeados y trazados se vienen abajo. Ese castillo robusto de roca donde tú creías que iba a ser tu guarida con tu ser amado y tus hijos para el resto de la vida, ni siquiera se construyó. Y si ya estaba empezando a construir, se derrumbó completamente. ¿Qué haces y cómo reaccionas? ¿Cuánto tiempo te permites mantener esa condición de tristeza, duelo y afectación que impida que continúes con tu vida diaria? Y aquí yo nada más hago referencia a Hollywood, que nos ha nutrido de una forma muy especial al respecto de las condiciones de amor y de desamor, que nos enseña qué es lo que deberíamos de hacer.
Y no es que nos enseñe porque realmente debamos de actuar así, pero en muchas películas vemos estas condiciones donde los protagonistas traen un plan de vida, traen algunas actividades a desarrollar y de repente pasa algo que les cambia rotundamente su destino. Y hay películas donde esa condición detona el desarrollo, crecimiento, toma de decisiones, el mejor desempeño, el cambio de vida, y gira todo en el protagonista para crecer a un nivel más positivo que el que estaban incluso cuando estaban en las mejores condiciones. Y hay ejemplos también en esas mismas películas, en otras tantas, donde de ese punto se empiezan a ir hacia abajo. Y hacia abajo en el sentido de que se deprimen, se entristecen, empiezan a fumar o fuman más que antes, empiezan a tomar, se empiezan a drogar. Su vida se empieza a deteriorar a tal punto que empiezan a perder no solo lo que perdieron con un ser amado, con la pareja y los planes planteados, sino que empiezan a perder el trabajo y empiezan a perder las relaciones de amistad y empiezan a confrontarse y enfrentarse con los papás por la situación que están viviendo. Y entonces la condición que tenían favorable, que ante una situación extraordinaria se rompió, los puede llevar hacia un nivel de crecimiento o hacia una condición de daño, no solo de la vida personal, sino de todo su entorno. Y la realidad es que lo complicado es decidir ante condiciones tan desagradables. Si bien dicen que el 80% de las personas que ganan la lotería terminan gastándose todo el dinero en los primeros 4 años posterior a haber ganado la lotería para regresar a la misma condición que estaban previo a haber ganado la lotería o incluso peor que antes de haber ganado la lotería, entonces este pequeño porcentaje del 20% de la gente que sí toma buenas decisiones y que cambia su vida para bien, lo podemos llevar a cabo, lo podemos comparar con situaciones no de la lotería, pero de éxitos que nos pueden llevar a que el haber terminado una carrera profesional, una maestría, un doctorado, o haber alcanzado el éxito profesional en algún rubro, nos lleva a nuevamente tomar decisiones. ¿Y qué queremos? ¿Que haber terminado una carrera profesional nos permita ese desarrollo? ¿O el haber terminado esa carrera profesional nos lleve a que cambiemos nuestra vida drásticamente y nos enfoquemos en algo completamente distinto a lo que estudiamos? Insisto, no es bueno, no es malo, solo es planteemos las cosas como son. Entonces, de lo que te he venido platicando y comentando en estos momentos es, el programa se llama ¿Qué haces cuando no llegas a tu destino? Contemplando que hay veces que como pasajero te subes a un avión, planeas de acuerdo al boleto que tienes en mano llegar a un lugar que es un destino, pero no llegas. Y en la vida diaria es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando tenías planes de casarte y no te casas? ¿Qué pasa cuando planeaste compartir más tiempo con tus papás y tus papás ya no están? ¿Qué pasa cuando tenías algo que para ti era muy valioso, independientemente de la edad que tengas, y lo pierdes? Y eso valioso a veces, desafortunadamente, creemos que es lo material, lo económico, pero realmente lo valioso no se cuantifica en dinero. Eso valioso es el amor, es el espíritu, la confianza, es la amistad. ¿Qué pasa cuando pierdes un amigo que ha sido tu amigo durante muchos años y ves que al paso de tantos años la amistad se perdió? O más triste, que ante las condiciones de la vida diaria te das cuenta que las personas cambian, incluso a lo mejor tú cambiaste, esa persona, tu gran amigo cambió, y ya no puedes tener la confianza que tenías antes. Y te lastima y te entristece que has perdido un amigo. Ni qué decir cuando tienes una persona a la que amas, con la que estás bien, con la que tienes planes, y por algo la pierdes. No me meto a los detalles del por qué suceden las cosas, sino más bien plantearnos que ante estos cambios abruptos no contemplados en nuestra vida, de los que se nos han presentado estoy seguro, más los que se nos van a presentar también estoy seguro, ¿cómo vamos a reaccionar?
Y aquí yo empiezo a cerrar el programa con mis sugerencias de cómo buscar tomar las mejores decisiones ante las situaciones más complicadas. Y a veces esas situaciones más complicadas se tiñen de la belleza de el ganarte la lotería. El ganarte la lotería también puede ser tan impactante como perder a un ser querido, porque cambia tu vida. El casarte es algo maravilloso y puede ser lo más hermoso que te ha pasado, pero también cambia tu vida. El tener un hijo es algo maravilloso, pero también cambia tu vida. Estas condiciones que se presentan en nuestra vida, que cambian rotundamente el ritmo que traíamos, el rumbo al que nos dirigíamos, que nos hacen salirnos de nuestra condición normal de operación, salirnos del rumbo que traíamos de vuelo, que nos obligan a tomar decisiones diferentes. Estas condiciones son aquellas a las que hay que atender. Y la forma de atenderlas primero es siendo claros con nosotros mismos y no buscando ni ocultar la condición objetiva, ni culpar a otros o a la situación de algo que nos corresponde solucionar. ¿Qué quiere decir? Oye, mi papá tenía un súper negocio, invirtió todo su dinero y lo perdió. ¿Para qué nos vamos a enfrascar en que fue tema de la crisis o el robo del socio o que lo timaron los abogados? El tema es, ya pasó. Sí hay que atender lo otro, pero eso es secundario. Lo primordial es, ante esa situación, ¿cómo decides? ¿Te suicidas? ¿Te peleas con los socios? ¿Vas y demandas? ¿Te entristeces, te deprimes y te encierras en tu casa y nunca vuelves a salir? ¿Agarras energías nuevamente y sales adelante para solucionar los problemas? ¿Qué es lo que haces? Entonces, aquí la parte importante es, ante las situaciones, número 1, ser conscientes de lo que está pasando, no ocultándolo, ni tampoco culpando a los demás, culpando a nadie. Hay que hacernos responsables. Puede que no lo provocamos nosotros, sí. Puede ser que no fue la condición que nosotros decidimos que iba a suceder, sí. Pero cuando ya está en nuestras manos, nos corresponde jugar con esa pelota. Ya estamos volando, ya estamos dentro de la tormenta, ya estamos a cierta velocidad, cierta altitud, ya tenemos ciertas condiciones de vuelo, ya estamos ahí. Ahora decidamos qué vamos a hacer con ello. Y la otra es decidir con base en lo que tenemos que alimentar, que es lo que creemos, lo que sabemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y el conjunto de estas cosas nos podrá llevar a la mejor decisión en este momento. Quizás si vivimos lo mismo 5 años antes o vivimos lo mismo 5 años después, ¿decidiríamos diferente? Sí, seguramente. Y es muy válido. Por eso, ante la condición actual, hay que ver qué sabemos, qué conocemos, cómo pensamos, qué es lo que sabemos y qué es lo que sentimos, para que con eso decidamos en el momento que lo estamos viviendo, dándonos la oportunidad de equivocarnos porque es viable. Pero si realmente pensamos, analizamos, volteamos a ver qué es lo que está pasando, contemplando que tenemos una historia que nos puede llenar de experiencia para tomar decisiones y que hay forma de aprender, no solo de manera práctica, sino de manera teórica, muchas cosas hoy día, démonos la oportunidad de pensar y sentir para tomar la mejor decisión. Entonces, si lo primero que les pedía que consideraran es no hacernos guaje y darnos cuenta de las cosas, no culpar a nadie que vienen de la mano, ahora volteemos a nuestro interior y veamos qué sabemos, qué conocemos, qué hemos aprendido, cuál es nuestra experiencia, qué es lo que estamos sintiendo, para que entonces tomemos las decisiones. Y aquí viene lo que tanto he repetido en muchas ocasiones. Si ahorita, cuando te sucede algo, reacciones de la forma que tú consideras más adecuada y te está funcionando, adelante, síguela por ahí. Pero si hoy
y en las ocasiones anteriores te han pasado situaciones donde te sientes incómodo con la decisión que tomaste ante una situación fortuita o extraordinaria, no te sentiste completamente cómodo, no te sentiste completamente feliz, no sentiste que fue lo mejor que pudiste haber hecho, entonces es momento de cambiar. No te tienes que esperar a la que sigue. Ya es momento de cambiar cuando ya lo tienes analizado y decidido. Entonces, cambia, decidiendo, porque no olvides que si no decides, también estás decidiendo. Cierro recordándote esa magnífica frase, invitándote a hacerte responsable de lo que está pasando en tus manos, aunque tú no lo hayas provocado, evitando culpar a los demás de cosas que pueden ser o no su responsabilidad, pero ahora está en tus manos. Y apaláncate de tu experiencia, tu conocimiento, tu desarrollo, tu pensamiento y tu sentimiento, para que con todo eso hagas la mejor ensalada y tomes la mejor decisión. Ya estás volando. No te vas a bajar, no vas a llegar a tierra hasta que mueras. Si ya estás volando, ya te estás moviendo, analiza para tomar las mejores decisiones. Si lo que ahorita has hecho te tiene contento, adelante, sigue. Si no estás tranquilo y contento con eso, es momento de cambiar. Y el cambio no es el lunes, no empieces la próxima semana, no ahora que empiece el año, no ahora que empiece el mes, no ahora que es en la tarde, no porque mañana que es en la noche, no, es ahora. Porque tu vida es ahora. Y no olvides nuevamente, todo en la vida es una decisión y hasta no decidir es una decisión. Por lo tanto, vayámonos a descansar el día de hoy. Gracias por escucharme, nos vemos y nos escuchamos pronto. Y no olvides, síguenos en las redes de Radio Pasión US, TikTok, Facebook y YouTube. A mí me puedes encontrar en Facebook como Villanueva.empoderando vidas. Nos escuchamos pronto y vive mucho, vive libre. Bye, bye.